Muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos en la ciudad de Orlando, en Florida, atravesando una ola de frío bastante intensa, pero muy agradecidos porque Dios ha estado presente en todas estas festividades junto a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros conocidos, y desde ya a los que no nos hayamos podido conectar o conversar con ellos, les deseamos que hayan pasado unas felices Navidades. El mensaje que hoy día les traemos de parte de Cortos de Bendición es un mensaje muy importante, porque es un mensaje que el Señor nos ha estado ministrando a nosotros en estos días, que es acerca del aliento de la vida. El aliento de la vida que el Señor Jesucristo ha soplado durante todo este tiempo, durante toda esta etapa que el mundo está atravesando. En estas festividades, en estas Navidades, el Señor sigue soplando ese aliento de vida sobre todos nosotros, aquellos que creemos, y sobre todo los que no creen también. El Señor está soplando el aliento de vida, porque estamos viendo que la gente sigue adelante, se sigue levantando, se sigue esforzando, sigue emprendiendo, y eso es lo más importante, que este mundo no se detiene a pesar de la difícil situación que estamos atravesando. Nosotros no somos quien para estar poniendo nuestras miradas quizás en las cosas malas que están sucediendo. Nosotros somos aquellos que hemos sido quizás predestinados por el mismo Señor para mirar aquellas cosas buenas que vienen por delante y aquellas cosas buenas que se presentan en medio de toda la adversidad. Amén. Entonces, como nosotros les decíamos, hemos sentido de parte del Señor ministrarles acerca del aliento de vida. Y uno de los personajes que a mí realmente más me da la sensación de que estuvo sumergido en esas profundidades del Espíritu es el apóstol Pablo, quien, a pesar de, en un momento dado de su vida, de ser un perseguidor de la iglesia, a pesar que defendía a capa y espada las normas y todos los designios que Dios había entregado a Israel, él estaba equivocado, él estaba completamente confundido acerca de la verdad espiritual que Dios manifestaba en medio del mundo. Y de una u otra manera, él llegó a la ciudad de Atenas, en Grecia, y él comenzó a tener una conversación mezclada con discusión y mezclado con quizás un poco de revelación con muchos de ellos. Y si nosotros vemos en el capítulo 17, a partir del versículo 18, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice, se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. En un significado muy simple, la idolatría es cuando tú pones muchas cosas delante de tu principal creencia. Puedes idolatrar tranquilamente a un carro, a un gato, tu trabajo, tu cuerpo, tu físico. Si eres bonito o eres bonita, tu belleza exterior. Puedes idolatrar muchísimas cosas. Puedes idolatrar cosas hasta que ni siquiera las tienes ni las posees. Y Pablo dice que se enardeció al encontrarse en una ciudad en donde ellos idolatraban todo. Todo lo que se movía alrededor de esa ciudad ateniense en Grecia era idolatrado. Y dice que él fue a la sinagoga y discutía con los judíos y con muchos hombres piadosos y también con todos los que a diario acudían a esa plaza. Y muchos de ellos eran filósofos, dice en el 18, y de los estoicos, que también eran personas que estudiaban mucho, discutían con él. Imagínate la posición de Pablo. Estaba en una posición no de discusión, sino ellos discutían, pero Pablo estaba escuchando todo lo que ellos tenían en su corazón, en sus almas. Y dice que unos les preguntaban: ¿de qué habla este parlanchín? Le decían a Pablo. Era un hombre que simplemente para ellos era un parlanchín. Un parlanchín es una palabra que habla muchas cosas quizás, pero que ninguna de las cosas que él habla tiene sentido. A veces encontramos a muchos parlanchines alrededor de nosotros, que hablan y no tienen sentido lo que ellos están diciendo. Pues así lo consideraban estos filósofos y grandes pensadores que estaban en la ciudad a Pablo. Y otros decían: es alguien que habla de dioses extranjeros. O sea, ellos estaban convencidos que ellos estaban en un territorio en donde había dioses
territoriales, pero que esos dioses también podían existir alrededor del mundo. Y ellos dicen, se refiere a dioses extranjeros, dicen. Y es el que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo, en medio de un pensamiento filosófico humano oscurecido y con muchos vendajes, Pablo fue y les habló del evangelio de Jesús y de su resurrección. Entonces le tomaron, dice, y lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que tú estás hablando? Le llevaron a uno de los lugares principales para que la gente enseñe. Este lugar, el Areópago, era el lugar en donde llegaban, como decir, los máster, los que tenían más capacidad, los que tenían más fama, los que tenían más criterio de propagar nuevas enseñanzas. Y lo llevaron a ese lugar, dice, para que nos expliques esta nueva enseñanza de la que tú estás hablando. En Grecia, para ellos era una nueva enseñanza. Pero para ti, hermano, hermana, amigo, conocido, no es una nueva enseñanza. Nosotros la hemos escuchado quizás en todo este tiempo acerca de Jesús. En esta Navidad, más que todo que pasó, hemos escuchado mucho más acerca de Jesús. Iglesias que no festejan a la Navidad, iglesias que sí festejan, otros que lo festejan a medias, otros que festejan el Hanukkah judío, otros que festejan lo que sea, pero la cuestión es festejar algo en esta temporada. Y nosotros hemos dicho y estamos convencidos que el centro de la Navidad es Jesús. Pero lo que te vamos a hablar es tan importante porque Jesús es el principal aliento de vida que tú y yo necesitamos para seguir adelante. Amén. Entonces dice, porque esto suena extraño a nuestros oídos, nos gustaría saber ¿qué significa todo esto? Quizás en 10 minutos que va a durar esta transmisión no les podamos compartir todo, pero lo importante es que tú tengas conciencia de saber de dónde viene el aliento de vida que tú tienes en este momento. Quizás estás sano, quizás estás enfermo, quizás atravesaste una etapa gravísima de enfermedad y de crisis, pero el único que te pudo dar el aliento de vida para que sigas y que estés donde estés es el Señor. Entonces dice, nos gustaría saber qué significa todo eso. Es la pregunta que todos nos hacemos en un momento dado de nuestra vida, dice. Y es que a todos los atenienses y a los extranjeros que allí vivían, no les interesaba nada que no fuera a decir o escuchar cosas novedosas. A todos nos gusta escuchar cosas novedosas. Cuando escuchamos de un restaurante nuevo, vamos a conocerlo, si es buena la comida, si es buena la atención. Vamos a un lugar para ver si es bueno el lugar, si es divertido. Dice, pero Pablo se puso entonces en medio de ese lugar y dijo, varones atenienses, les he observado que ustedes son muy religiosos. Porque al pasar y observar sus santuarios, ahí está haciendo referencia de todo el proceso de investigación, de observación y de meditación que Pablo tuvo en ese lugar. Un proceso que todos los cristianos maduros debemos tener. Dice, hallé un altar con esa inscripción, dice, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les voy a anunciar, dice. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. Y aquí les da un argumento tan fuerte y tan poderoso que a todos nosotros nos tiene que estremecer. Dice, este Dios al que yo le estoy anunciando en este momento, no vive en templos hechos por manos humanas, dice, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da la vida y aliento a todos y a todo. Repitamos este versículo porque con esto nosotros nos vamos a despedir. Porque esto y en este versículo nos dice todo lo que hemos querido enseñarte en esta mañana. Ni necesita de nadie que le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo.
¿Tú te imaginas, hermano, hermana, amigo y amiga, ese aliento de Dios que ha sido soplado en nuestras vidas es el único que nosotros necesitamos? Pero como Pablo les decía a estos personajes atenienses, hay un Dios desconocido que sopló en ti y en mí para seguir adelante. Ese Dios desconocido sabe que tú eres un idólatra, sabe que te gusta escuchar fábulas, sabe que te gusta escuchar cosas novedosas, pero ese Dios ha seguido soplando en ti y en mí para que estés en este momento aquí sentado, acostado, yendo a tu trabajo, a donde estés yendo, con esa capacidad de sentirte un hombre que vas a avanzar, que vas a lograr todas las cosas. No te queremos, como Pablo le dice, yo sé que ustedes son unos hombres religiosos. No te queremos nosotros impartir una religión. Te queremos impartir ese aliento de vida tan importante que Dios nos ha dado a todos nosotros. Acuérdate, el aliento de vida proviene de aquel que no necesita de nadie. El aliento de vida proviene de aquel que no vive en templos construidos por manos humanas. Ese aliento de vida proviene de aquel que algún día, y estoy más que seguro, consideró que tú nazcas, consideró que tú vivas y consideró que estés presente en estos días gozando de todos los beneficios de su cobertura. Muchas bendiciones, hermano, y no te olvides de compartir este video a tus amigos, a tus familiares, en tu iglesia, en donde tú quieras compartirlo. Es un mensaje que va a traer mucha bendición, primeramente a ti, a tus familiares y a todos tus amigos. Cuídate mucho y nos estamos viendo en los próximos cortos. De bendición. Muchos saludos a todos. Bye bye.